Primero de noviembre de 2020 comenzamos un mes nuevo en este año y también comenzamos con expectativas nuevas, diferentes. Y bueno, quiero saludarte, mi nombre es Néstor Núñez, un saludo a todos los hermanos que están en Perú, que están en Venezuela, los hermanos que están ahí en España, en Estados Unidos. Les mandamos un saludo y un abrazo muy grande y quería saludarlos. Y este día quiero entregar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y tiene que ver con ciertas cosas y sucesos que tenemos dentro de nuestras vidas y que a veces no la podemos comprender, no la podemos entender. Por eso vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro capítulo 5 y en el versículo 1 dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Nosotros vemos en esta palabra una palabra de promesa y una palabra de sucesos que el apóstol Pedro, el que había caminado con el maestro, el que había dado algunos pasos sobre el agua, el que tuvo la revelación que Jesucristo era el Hijo de Dios, del Dios viviente, cuando dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, ese hombre muchas décadas después escribe una carta, y en esa carta él comienza a hablar de cosas que es necesario que nosotros podamos ser participantes de Cristo, y habla de algo y deja algo plasmado que es la humildad. Habla de la humildad y habla de cómo un liderazgo debe ser guiado por la humildad en primer lugar, pero no la humildad aparente, porque hay dos tipos de humildades. Y hay una humildad que tiene que ver con cuando nosotros hemos nacido en una condición tal vez social muy pobre, hemos nacido pobre, no hemos nacido con sabiduría, tal vez hemos nacido poco agraciados con respecto a la belleza, capaz que no somos unas personas atractivas, no sé, podemos ser delgados y altos, podemos ser medio regordetes y bajitos de estatura. Y resulta que eso hace que nosotros nos veamos inclinados a vivir una vida como humillándonos, y parece que nosotros fuéramos humildes, pero esa condición tiene que ver con algo que nosotros no pudimos elegirnos. Pero resulta que está el otro tipo de humildad, que es la humildad que Jesús sí, Él pudo vivir y Él demostró, y es la humildad que también acá Pedro está escribiendo, que poder entender, porque si nosotros no entendemos la humildad, el más afectado y los más afectados vamos a ser nosotros mismos. La humildad
en el corazón del hombre produce una forma de protección al corazón del hombre. La humildad verdadera y la humildad sincera, no la humildad de apariencia. Por eso una de las cosas que Jesús dejó bien en cuenta en Mateo capítulo 11 y en el versículo 29, le dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en ese pasaje también le estaba haciendo saber que podían llevar la carga, que a través de la humildad las cosas se pueden llevar adelante. Y también lo podemos ver en este pasaje de Pedro. Por eso, una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, tal vez te estás conectando, tal vez te han compartido esto y no sabes de qué se trata lo que estamos hablando. Estamos hablando de la verdadera humildad, la humildad de excelencia que tiene que ver con Jesús, con el Maestro. Y vemos que esa humildad fue la gran perla que Jesús le pudo transmitir a los discípulos, no solamente porque Él hacía grandes enseñanzas, sino que Jesús se la enseñó directamente con su propia forma de vida. Jesús se lo enseñó desde su testimonio real, verdadero y genuino. Todos nosotros tenemos la elección de poder hacer algunas cosas en esta vida, pero hay cosas que fueron y estuvieron lejos de poder decidir en nosotros. El haber nacido varón, el haber nacido mujer, el haber nacido ojos azules, ojos cafés, de la piel trigueño, de poder haber nacido tal vez afroamericano, haber nacido en África, haber nacido en Europa, haber nacido en Sudamérica. Esas elecciones no pudieron ser tomadas por nosotros, solamente lo tuvimos que acoplar y bueno, tuvimos que sobrellevar en dónde nacimos, la familia. Algunos han nacido en familias conflictivas, otros han nacido o hemos nacido en familias más o menos un poco más organizadas, otras hemos nacido en familias desorganizadas, y así cada uno de nosotros hemos podido vivir en carne propia que de esas cosas no teníamos ningún tipo de elección. Pero a diferencia de Jesús, que Él era Dios, que siendo Dios se hizo hombre y vino a la tierra, podemos ver que Él tomó decisiones para el beneficio de nosotros, beneficio de toda la humanidad, beneficio, tal vez estás escuchando y no tenés confianza en Jesucristo, no sabés de qué se trata. Yo te estoy hablando de Jesús de Nazaret, este Jesús que nació hace más de 2000 años y vino a la tierra y vino a cumplir algo que ningún ser humano podía cumplir, porque Él tenía que entregar su vida en forma voluntaria para poder rescatarnos a nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados de la gloria de Dios, y era necesario celebrar un holocausto, que ese holocausto tenía que ser con el mejor animal que hubiera y no se encontró sobre la faz de la tierra, y tuvo que venir Él y tomar el lugar del Cordero, no cualquier Cordero, porque Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Y vemos que Jesús tenía la posibilidad de haber elegido venir y haber nacido en el palacio de Herodes. Podría haber elegido nacer en el Imperio Romano y haber directamente desde el poder romano comenzar a hacer que cambie la mentalidad de las personas, y que bueno, a través de las leyes y los estatutos poder empezar a regar, porque ¿quién se iba a resistir a ese imperio romano? Pero Jesús no lo eligió de esa manera. Él, pudiendo elegir en casa de oro, prefirió nacer en un lugar muy, muy humilde y muy escaso de circunstancias y escaso de bienes materiales. Y lo vemos que Jesús, desde el momento de su nacimiento, siempre fue menospreciado. Lo vemos que los padres, María y José, María estaba a poco de dar a luz, fueron al mesón y no encontró lugar ahí para poder dar a luz al que venía a salvar a la humanidad. No había lugar en el mesón. ¿Por qué? Porque conforme podemos analizar, Jesús siempre tuvo algo
que ver y siempre se dejó entrever que él no era el hijo de José, sino que él era alguien que había nacido fuera del matrimonio, y en esos tiempos era algo que no se apreciaba de buena manera, y entonces toda su vida desde muy pequeño habrá sido cuestionada. Por eso cuando le decían, ¿este acaso no es el hijo de José el carpintero?, como dándole una tilde de que este no es el hijo, ese bastardo que vino, que nació, que no tiene, que el papá no saben quién es el padre. O sea, Jesús desde muy pequeño, desde que pisó la tierra, desde que él llegó a la tierra, siempre hubieron cuestionamiento. Él pudo haber nacido en la mejor familia, pero prefirió nacer en una familia conflictiva, en una familia en donde siempre había muchos cuestionamientos para con José o para con María. Y él se crió porque lo más importante era el plan que traía para poder llevar adelante, que era la salvación. Él no importaba lo que hablaran de él, lo que a él le importaba era lo que el Padre hablaba de él. Y eso era muy importante porque ahí estaba la humildad. Él no salía a despotricar o hablar en los cuatro vientos, defendiendo su postura o defendiendo que él era el Hijo de Dios. Él solamente esperó el tiempo, y cuando fue el tiempo que se tuvo que manifestar, él se manifestó como Dios le había dicho que lo hiciera, y no como tal vez él tendría muchas ganas de ver tanta injusticia y quería actuar, pero siempre había un momento para poder actuar, para poder ser eficiente y eficaz. Y Jesús lo hizo. Él pudo haber nacido siendo Dios, teniendo el rostro de algún galán de Hollywood, algún galán de cine, algún galán de telenovela, podría haber salido en su rostro, pero resulta que él no escogió esas glorias de los hombres. Él escogió, como dice en Isaías 53, 2, dice que él no se halló hermosura en él no había hermosura. Jesús eligió, siendo Dios, no nacer una persona atractiva a los ojos de los hombres, porque vemos que el mismo Dios es el Dios de la esencia, el Dios verdadero y real, es el Dios que un día le habla a Samuel, y Samuel, que estaba deslumbrado por un varón que él pensó que era el rey, el ungido de Dios, y Dios tuvo que reprenderlo a ese varón de Dios, que era un hombre que escuchaba la voz de Dios, y era un hombre que era obediente a Dios, pero se había dejado llevar en un momento, y él le dijo, he aquí el ungido. Y Dios le dice, yo no miro lo que miran ustedes, los hombres, porque ustedes miran lo que está delante de ustedes, yo miro el corazón. Y ahí vemos ese Dios que está más interesado en lo que hay en nuestro corazón que lo que hay en la apariencia externa. Podemos ver que esta sociedad está atrapada por las apariencias. Esta sociedad que vivimos es una sociedad hedonista, es una sociedad que estamos bajo un gobierno griego, en donde las apariencias y todos los aspectos físicos y los aspectos económicos es como que vislumbran más que la esencia del corazón del hombre. Pero el Dios eterno siempre se preocupa más en el corazón que en las apariencias. A Dios no le interesan las fachadas, a Dios le interesa lo que hay en tu corazón. Por eso la humildad es algo que nosotros no podemos ver a simple vista. La vamos a ir viendo con el paso de los años, con el paso de los días. La humildad real y genuina comienza a manifestarse. Por eso cuando vemos a Jesús que le dice a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Jesús se lo dice no solamente de una forma retórica, no solamente de una manera de hablar, sino que Él se lo está diciendo porque Él lo estaba viviendo. Él no se sujetó al Padre, sino que se desprendió de su deidad para poder venir a la tierra, y eso habla de mucha humildad. Cuando a él le decía que los milagros los hacía por Beelzebú, príncipe de los demonios, él sabía que era el poder de Dios real y genuino,
pero él no se detenía a discutir, él no se detenía a pelear, solamente quería que entiendan que debían volverse de su maldad, porque él le estaba hablando a personas que conocían, eran los fariseos, eran los escribas, los maestros de la ley, los que conocían la escritura, pero no conocían al Dios del amor, el Dios de la misericordia. Por eso en un momento se detiene Jesús y le dice a los fariseos, le dice: ustedes diezman el eneldo, el comino y la ruda, pero se olvidan lo mejor de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Nosotros ahí nos detenemos y vemos que mientras los hombres se preocupan en las cosas físicas que puedan tomar, porque eran todos elementos que se pueden tomar, se pueden agarrar, uno puede entrar en contacto físico con todos esos tres elementos que Jesús le dijo que ellos podían diezmar, pero Jesús lo contrasta con cosas que no se pueden tomar, que son invisibles, que solamente se pueden vivir real y genuinamente. Por eso Él le dice: ustedes presentan esto como pensando que esto es importante, pero lo verdaderamente importante de la ley de Dios tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la misericordia y tiene que ver con la fe. Porque esas tres cosas, si bien nosotros no podemos comprar 1 kilo de misericordia, no podemos llevar 2 toneladas de fe, no podemos pedir 3 gotas de justicia, nosotros vemos que esos elementos en la eternidad son muy importantes, pero nosotros estamos cegados. Esta sociedad, como en los tiempos de Jesús, estamos cegados. Nosotros tenemos que poder ver, comenzar a ver lo verdadero, lo real y lo genuino. Hay algo que Jesús decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que ahí vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Esta sociedad no tiene descanso. Nosotros parece que vivimos de sobresalto en sobresalto. No hay descanso. No nos honran lo que deberían honrarnos. No nos aprecian como deberían apreciarnos. No nos abrazan con la sinceridad que deberían. Pero resulta que vemos que son todos anhelos de nuestra alma, anhelo de nuestro corazón. Siempre estamos pidiendo para nosotros, siempre estamos pidiendo para poder guardar en nuestro granero, pero nosotros nos olvidamos de la ley de Cristo, que Él dijo que es mejor dar que recibir, que cuando le demos a alguien no le demos esperando, sino que le demos de todo corazón, sin esperar nada a cambio, porque eso va a producir que nosotros tengamos un corazón, primero, incorruptible, un corazón que nunca va a perder su esencia, la esencia de la verdad, la esencia de la humildad, la esencia de que no depende mi amor, no depende mi humildad de lo que los demás hagan para mí, sino depende de lo que yo quiero hacer por los demás. Porque ese era el corazón que Jesús tenía para que nosotros pudiéramos entender. Y vemos que en Primera de Pedro nosotros analizamos que podemos tener una humildad aparente, pero también podemos tener una humildad práctica. La humildad práctica es la que te estoy mencionando, es la humildad de Jesús, esa humildad tan poderosa que aun cuando lo estaban crucificando, el maestro estaba pidiendo por los que los estaban crucificando y decía: perdónalos porque no saben lo que hace, porque él verdaderamente su humildad no se vio afectada nunca, porque él sabía quién era él. No tenía que hacer grandes discursos justificando su santidad. No tenía que hacer grandes discursos justificándose que Él era el Hijo de Dios. Ni siquiera al mundo estaba condenando, sino que venía a salvar al mundo. Y los que pudieron creer en Él, como ese que estaba crucificado a su costado, y creyó en Él como el Hijo de Dios, ese fue rescatado, porque ese es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es un corazón lleno de humildad, lleno de mansedumbre, lleno de templanza,
lleno de buenos pensamientos para el prójimo, no pensamientos negativos, no pensamientos que tienen que ver con la destrucción, con la comparación. Por eso vemos que cuando dice que en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mientras nosotros estamos esperando muchas veces los elogios, esto sucede en todos los lugares, mientras esperamos los elogios de las personas porque tal vez construimos bien una casa, tal vez hemos criado medianamente bien a los hijos, los hemos direccionado, nosotros esperamos muchas veces los elogios. Nosotros vemos que Pedro hacía mención de que cuando nosotros hagamos bien las cosas y las tareas conforme Dios lo había establecido, va a llegar un momento en donde vamos a recibir la gloria de Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón permanentemente. Lo hacemos para los hermanos, lo hacemos para aquellos que no nos conocen, lo hacemos para aquellos que tal vez sí nos conocen, pero lo hacemos de todo corazón, pero no esperamos la recompensa, no esperamos el elogio. Nosotros lo que tenemos que hacer es esperar el momento en donde el Señor mismo va a venir con esa recompensa, porque tal vez tú mismo has podido comprobar que muchas veces has sido defraudado, pero eso vino a consecuencia de que tu corazón estaba esperando mucho más de los hombres, de lo que podemos dar. Verdaderamente los hombres somos limitados, los hombres no podemos dar lo que otros hombres esperan de nosotros, pero Dios sí puede dar todo lo que nosotros esperamos y aún más abundantemente, porque Él es un Dios que es una fuente inagotable. Si queremos descansar, si queremos aprender a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos anhelar las cosas del cielo, tenemos que anhelar las cosas celestiales, vivirnos en esta tierra de manera tal que hagamos de cuenta que ya estamos en la presencia de Dios. No hacer las cosas para apariencia o por apariencia, sino hacerlas verdaderamente para Dios, porque sabemos que de Él vamos a recibir esa recompensa y eso va a producir una paz en tu corazón, eso va a producir un gozo en tu corazón que no va a tener comparación con ningún agradecimiento en esta tierra, ningún agradecimiento en esta sociedad. Fíjate lo que dice más adelante. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro da el consejo que Jesús había dado. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y acá el apóstol Pedro dice, revestidos de humildad. Como que nosotros tenemos que dejarnos cubrir, nos tenemos que dejar abrazar por la humildad. Muchas veces nosotros tenemos apariencia de humildad, como muchos nosotros podemos conocer a personas que cuando eran personas desconocidas, no tenían un manto de humildad tremendo y todos decían, qué humilde que es este joven, qué humilde que es este niño. Y podíamos ver en un gran hombre que podemos analizar y ponerlo como ejemplo sin querer agraviar esa vida, pero podemos ver la vida de un gran jugador de fútbol argentino que en estos días había cumplido años y resulta que veíamos la imagen de él cuando tenía como 10 años y le preguntaban cuál era su gran sueño y él muy humilde, con una imagen en blanco y negro decía, yo quiero jugar en la selección argentina. Resulta que pasaron 10 años, 7, 8 años más tarde y veíamos que él estaba en muchos conflictos, estaba llevándose el mundo por delante, cada vez que había alguien que quería cuestionar su forma de vivir, que de hecho vivía muy desordenadamente y hasta el día de hoy vivía muy desordenado con todas las cuestiones familiares y sociales, y solamente él tenía la razón. Vemos que pasó el tiempo y junto con el tiempo se le empezó a añadir fama,
gloria, honra y mucha alabanza de parte de los hombres. Y vemos también que ahí se cumple la palabra del Señor cuando dice que no le conviene la honra al necio. No es que Dios no quiere que el necio tenga honra, sino que nosotros cuando somos necios y recibimos la honra de los hombres, nos puede ser muy perjudicial. Nosotros podemos socavar nuestra propia tumba, nosotros podemos socavar nuestra propia existencia pensando que somos algo cuando en realidad no somos nada. Y eso podemos ver que en ese niño solamente faltaba la oportunidad de demostrar que no había humildad. Lo que había era orgullo, había soberbia. Solamente necesitaba el momento de demostrarlo. Lo único que necesitaba era un respaldo de algo de que había logrado para que él se pudiera afirmar en eso. Y podemos ver que el apóstol Pablo decía que las riquezas son inciertas. Nosotros no tenemos que confiar en la fama, no tenemos que confiar en las riquezas, porque ciertamente son inciertas. No podemos armar nuestra vida y respaldarnos en cosas de este mundo, porque nosotros de este mundo, de hecho, no hemos traído nada y nada nos podremos llevar. Y vemos un poco más adelante que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos que cuando el Señor permite que vengan padecimientos y nosotros nos hemos armado de humildad en nuestro corazón, real y genuinamente, eso va a producir en nosotros un perfeccionamiento y va a producir que nosotros estemos más afirmados que nunca en la fe de Jesucristo y que nos fortalezca, y eso va a producir que también nos establezcamos, que podamos extendernos, porque si nosotros podemos ceder nuestro corazón y dejarlo ir atrás del orgullo significa como se enalteció el corazón de Luzbel, como se enalteció el corazón de Lucifer allá en el cielo y dijo: yo seré semejante al Altísimo. Él dijo: yo quiero parecerme a Dios, yo quiero ocupar ese lugar, yo quiero ser igual que Él. Cuando nosotros queremos tener esa razón, cuando decimos nosotros no tenemos por qué pasar esto, sino que tendría que ser otra la situación, nosotros estamos reconociendo que en nuestro corazón hay altivez, aunque no lo digamos, hay mucho orgullo, hay soberbia. Cuando nosotros comparamos nuestra vida y vemos que a los demás le va mejor que a nosotros, y a nosotros nos duele, nos desgarra y hasta produce envidia, eso es una señal. El Señor nos está haciendo ver, su Espíritu nos está diciendo: no tenés que pensar así, tenés que sobrellevar este momento y este padecimiento, porque yo lo estoy permitiendo. Tal vez te metiste por una dificultad o una mala decisión, pero no digas que no lo mereces, porque nosotros deberíamos estar condenados, y si fuera solamente por el amor de Jesús que nosotros podemos tener la alternativa de la salvación. Por eso nunca digamos esto no lo merezco, porque nosotros verdaderamente lo que mereceríamos no lo estamos mereciendo, solamente por el amor de Dios, solamente por su misericordia. Por eso ese es el tiempo, este es el momento que nosotros podamos vernos
a sí mismo cada uno y decirle: Señor, yo necesito de tu humildad, porque estoy viviendo procesos que me están dañando y están haciendo que yo tenga un corazón resentido, están haciendo que yo tenga un corazón que se está apartando de tu camino. Yo quiero ser acercado a tu camino, yo quiero acercarme a lo que tú tienes para mi vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas grandes y hermosas con nosotros. Él ningún padecimiento lo hace para poder dañarnos. Los padecimientos, las escasez, los desiertos que vivimos, las soledades, siempre tienen un propósito para poder exaltar, para poder engrandecer, para poder perfeccionarnos, para poder afirmarnos, para fortalecernos y luego establecernos, porque lo que Él quiere es que podamos transitar el camino que un día caminó el Maestro. Muchos hablan de la unción, muchos hablan de poder ser honrado por los hombres, pero nosotros vemos en la palabra del Maestro que Él nunca pidió ningún tipo de honra. Solamente vino a enseñar un camino para que la humanidad no se pierda, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, cuál es la porción que queremos. Todos queremos quitar el sufrimiento de nuestro corazón, pero cuando vemos que hacemos sufrir al prójimo, no somos tan prontos para quitar el sufrimiento del prójimo. Siempre buscamos nuestro propio beneficio y no buscamos el beneficio del otro. Nos buscamos hacer muchas veces silencio para no agredir, para no poder lastimar, sino que siempre buscamos nuestra propia defensa. Y vemos que Jesús, siendo hombre, pudiendo elegir antes de venir a la tierra a dónde nacer, Él prefirió nacer y establecerse en lugares que eran inmencionables, lugares que estaban puestos como en segundo o en tercer lugar. Él nació en Nazaret, Él nació en ese lugar que aun cuando se fue a dar el aviso a Natanael que estaba el Mesías, Natanael, conociendo el tiempo donde le habían avisado que había nacido el Mesías, dice: ¿acaso algo bueno puede venir en Nazaret? ¿Algo bueno puede salir en Nazaret? O sea, hasta el lugar que escogió el Maestro para poder crecer, para poder vivir, era un lugar hasta despreciable. Nosotros muchas veces cuestionamos dónde habemos nacido, muchas veces cuestionamos por qué tenemos los ojos cafés, no tenemos los ojos azules, muchas veces cuestionamos porque la gente no nos ama lo demasiado que nos gustaría que nos ame, la gente no es condescendiente y nosotros vemos la vida del Maestro, una vida totalmente que nosotros mismos le dimos vuelta a la espalda, nosotros mismos no lo miramos. Cuando Él se acercaba a buscarnos, nosotros escapábamos. Y Él no vio todas las veces que lo despreciamos. Él no vio las veces que blasfemamos su nombre, haciendo lo que era incorrecto. Él lo que hacía era venir una y otra vez a ver si en algún momento nosotros cedíamos en nuestro orgullo y reconocíamos que debíamos cambiar de vida, debíamos llegar a sus pies y verdaderamente dejarnos transformar. Por eso esta palabra tiene que tomar un cuerpo en tu corazón. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás llorando, tal vez has sufrido muchas cosas desde la infancia, pero aún en todos esos procesos Dios tiene un plan en tu vida. Lo que tienes que preguntarte que es: ¿para qué el Señor te hizo nacer en tal o en cual lugar? Tal vez estás mirando este video y no estás en la tierra de Argentina, estás en otro lado. Pregúntate: ¿por qué Dios me trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? ¿Él me quiere perfeccionar? ¿Él me quiere afirmar? ¿Él quiere fortalecerme? ¿Él me quiere establecer? Y tal vez nosotros estamos perdiendo la gran oportunidad de nuestra vida, en donde el propio Espíritu Santo está siendo nuestro Maestro, pero quiere que quitemos el orgullo,
para que la humildad comience a crecer en nosotros, real y verdaderamente, porque tal vez un día el Señor tiene un lugar especial para ti, y ese día, si no afloró hoy el orgullo, peligrosamente puede aflorar en ese momento, y en ese momento puedes dañar a muchas personas. Por eso hay que reconocernos, tenemos que reconocernos ahora, aquí y ahora. Necesitamos de la humildad del Señor. Él no habló de cosas tangibles. Las cosas más importantes del reino no se pueden medir, no se pueden pesar, no se pueden tocar, pero sí se pueden manifestar. Y ha hecho que nosotros podamos manifestar esos tesoros del reino: amor, misericordia, justicia, verdad. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero que esta palabra quede profundamente guardada en tu corazón. Si no hay descanso en tu vida, cuando le digas al Maestro: Señor, yo quiero humildad, quiero ser más humilde, quiero, Señor, que la humildad que tú le enseñaste a Pedro, que tú le enseñaste a Juan, la humildad que le enseñaste aún al apóstol Pablo siendo Saulo, quiero que venga esa humildad a mi vida y que comience a tomar control y dominio de todo mi ser. Por eso vamos a orar, vamos a decirle: Señor, yo te pido perdón primeramente porque reconocemos que nos falta de esa humildad, Señor. Nos falta, Señor, tener esa humildad que tú tuviste, que tú, pudiendo nacer rico, naciste pobre. Tú que pudiste nacer de un aspecto físico que nunca nos hubiéramos imaginado, de la hermosura, elegiste nacer sin hermosura para que nosotros te deseemos. Señor, que pudiste nacer en un templo lleno de oro, de sirvientes, preferiste nacer en un pesebre, en un lugar donde era para el ganado. Señor, tú que venías al mundo, preferías, Señor, venir a servir al mundo, como tú le decías a los discípulos: en mi reino va a ser diferente, porque el que quiera ser el mayor, sea el menor como el que sirve. Y este es el tiempo que nosotros debemos tomar esta enseñanza en el corazón. Debemos tener en nuestro corazón la firmeza que cada vez que la humildad vaya aflorando más y más en nuestro ser, el daño, la crítica, todo lo que puede venir desde el exterior va a dañar mucho menos tu corazón y mi corazón, porque verdaderamente la humildad hace un escudo, hace una protección real, verdadera y genuina. Y esa humildad solamente se puede procurar de los cielos. La humildad viene solo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este día nos llene de la humildad que necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos rendimos a ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos esa porción de humildad que solamente tú nos puedes dar, Señor, y que tus discípulos al atravesar los tiempos, las décadas, pudieron aprender, Señor, después de los padecimientos, después de haber sufrido mucho, pudieron entenderte lo que tú le estabas diciendo, porque hay algo poderoso y algo más importante que todas las riquezas de la tierra, que es la salvación que dejaste en cada uno de nosotros, que hemos tomado en el solo hecho de creer en el nombre de Jesús y vivir como Él enseñó, para poder tenerlo y no perderlo en un arrebato de orgullo, en un arrebato de soberbia, sino que queremos, Señor, ser manifestados bajo tu gloria, manifestados bajo tu humildad, Señor. Necesitamos de tu humildad y necesitamos de tu amor, Señor, para poder presentar tu palabra, Señor, y presentar siendo testigos fieles de ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y oramos por aquellos que no te conocen. Tal vez un día, Señor, pisaron una iglesia, pero no te conocieron. Te pedimos, Señor, que puedas venir en este tiempo y que puedas resplandecer verdaderamente en el corazón, Señor, de los
de los humanos, Señor, de nosotros, las personas, Señor, que a veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, cuando en realidad solamente lo hacemos para nosotros y no lo hacemos para ti. Señor, enséñanos a caminar como tú quieres, Señor, y no como nosotros nos gustaría. Por eso te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y procuremos las cosas celestiales. Dios te bendiga.